Bueno, continuamos con la conferencia de la historia de Chiapa Morelos. Desde la llegada de los españoles, lo que hubo fue puras peleas de tierras. Peleas y más peleas, peleas y más peleas. De hecho, la lucha de independencia de México fue la lucha por la tierra. Eso fue la lucha de independencia. Fue la lucha por la tierra. Se logró la independencia, pero no se recuperaron las tierras de los pueblos. Y por eso pasaron otros 100 años de luchas hasta que después de la Revolución de Emiliano Zapata se destruyen las haciendas. Pero aquí, en el año 1761, 1762, hubo peleas. Y los pueblos, pues, tocaban sus campanas, gritaban Chimopachocan, acérquense, arrímense, para comunicarse, porque antes no había otra manera de comunicarse. Los mapas, podemos ver, no eran muy actuales, muy exactos, y eso también provocaba que esa lucha por la tierra continuara. Lalayo surge, bueno, cerca de Lalayo existió el pueblo de Alchichica. No hay que confundir con el nuevo pueblo de Alchichica. El nuevo pueblo de Alchichica es reciente, después de la Revolución Mexicana. Estamos hablando del anterior Alchichica, el que desapareció, el que fue testigo de la bendición de la parroquia de San Pablo Apóstol. Como también fue testigo el santo y padrino el santo de San Pablo también. Pues Lalayo nace como rancho de Diego Rodríguez, y así nació como tal. Y el caballo era el medio de transporte más importante en esa época, porque no había autobuses, no había trenes, entonces fue el medio de transporte más importante que hubo en esa época. El caballo, las carretas y todo lo demás. Entonces, pues el modo de dominación era distinto al de ahora. Todo giraba, era distinto, los gobernantes, había títulos nobiliarios. Aquí vemos cómo los pueblos se llamaban diferente, por ejemplo, Yosechiapan, Tlacahualoya, o sea, no había tanto orden en ese aspecto, porque la gente hablaba náhuatl, y luego los que hablaban español, pues, aparte, no todos los que hablaban español sabían leer. De hecho, los líderes de los pueblos, los que estaban más capacitados eran los curas parroquiales, los curas de los pueblos, quienes sabían leer y escribir. Bueno, ahora, ¿quién era el hacendado más rico de la época? Pues fue el hacendado más poderoso de toda la región suroriente de Morelos, José Antonio de Salviregoitia. Él, pues fue heredero de Francisco de Urcaza, pero bueno, más bien él fue el que convirtió en su hacienda en una poderosa máquina de generar dinero. En contra de los pueblos, pues. Sus descendientes, entre ellos sus familiares, pues, entre ellos esta persona, Ramona Musito de Sabiregoitia, Ramona Antonia Musito de Sabiregoitia. Se casó con otro español, Gorgonio Nicolás de Albacete y Herrarte, y ahí se perdió el apellido de Sabiregoitia. Pero, pues, ahora los hacendados se apellidaban Icaz Balceta. Después se perdería el apellido Icaz Balceta, y ahora los hacendados se apellidarían García Pimentel, que fueron los últimos hacendados de Tenango. Bueno, estos hacendados que mencionamos, más principalmente despojó de tierras a los pueblos, y ya se estaba volviendo insoportable la situación, porque prácticamente el hacendado pues ya se había vuelto demasiado millonario, y ya pues estaba todo a punto de explotar, y explotó. El cura de entonces de la región era Miguel González de Aguirre y Soto, que después se fue a Tenango Tepopula. Explotó, los pueblos se rebelaron cuando pasaron Morelos, Allende, no, no, cuando pasaron Morelos, Vicente Guerrero, Leonardo Bravo y demás. Las mojoneras, las cercas que dividían los territorios del pueblo y la hacienda fueron destruidas. Aquí vemos otra foto de la hacienda de San Ignacio. Aquí vemos algunas pinturas de la iglesia
pues no fueron terminadas. Esta es de Atlacaboloya, hay otras de Cicatlán también. Pero y aquí vemos a Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, cura de un pueblo de la región limítrofe sur Morelos Puebla, cura de Pantetelco. Pues no lo pensó dos veces. Cuando inició el movimiento de independencia, cuando Morelos andaba cerca de aquí, Mariano Matamoros se suma a la lucha de independencia junto con otros jantequeltenses. Otro que se suma es este, Mariano Antonio de Tapia, que es cura de, bueno, cura originario de Chautla de Tapia, por eso se llama Chautla de Tapia. Pero el cura de Xochiapan no está aquí. Este es Hidalgo, este es Morelos, este es Matamoros y este es Mariano de Tapia. No está aquí porque el cura de Xochiapan no se sumó a la lucha de independencia. De hecho, quedó atrapado en la guerra y al final los españoles lo acusaron de ser traidor y pues, él logró comprobar que no era traidor, pero atrapado en la guerra. O sea, la región la dominaron los insurgentes y pues mucha gente que iba a los españoles, bueno, iba al rey de España, pero atrapada, mucha gente pacífica. Es como todas las guerras, gente que le va a un bando queda atrapado en terreno de otro bando y así. Bueno, pues finalicemos con esto, con la lucha de independencia. Entonces, esta fue la época colonial. Recapitulando, porque ya en el siguiente video veremos la vida del México independiente, que aunque va muy ligado la México independiente, la vida en la historia de la región en la época independiente va muy ligado con la época colonial, porque era pues, prácticamente para lograrse la independencia de México no hubo un acuerdo, y todavía no se estaban de acuerdo qué tantos cambios se debía hacer. Entonces, recapitulando, la parroquia de Xochiapan se inició su construcción en 1542, en julio, que se cambió la administración de gobierno, este, ah, que al final estos terrenos, estos 15 pueblos de la región suroriente se los quedó los descendientes de Hernán Cortés, que se iniciaron la construcción de las iglesias y que lamentablemente, pues al inicio no se sintieron las epidemias, pero ya después agarraron con mucha fuerza y se murió la gente, le quedaron deshabitados a Chichica, San Andrés de Tehuama, de hecho, estuvieron a punto de desaparecer a Tlacahualoya y Telistac, aquí vemos, los iban a congregar aquí el pueblo de Xochiapan. El que desapareció Tecalco el Viejo por ubicación. Hubo una mina en Tlaucingo que sacaba plata y desapareció. Hubo litigios de tierras también entre los mismos pueblos indígenas, porque antes la población toda hablaba náhuatl. De hecho, toda la población hablaba náhuatl, no sabía leer y escribir. Los pocos que sabían leer y escribir eran los curas, y esos sí eran bilingües, hablaban una lengua originaria y el español. Entonces, aquí vemos que un litigio entre Cicatlán contra Toplalco por tierras. Y Azuchiapan no tuvo litigios contra Tlajaboloya. Estaban tan encerrados por la hacienda que les quitó tantas tierras a toda esa región, con Acatepec, Jantetelco, Ameyuca, Tecatzingo, que no les dio tiempo a pelearse entre ellos. Entonces, aquí hay unas mojoneras que puso la hacienda, esa es Achuchica, que también podemos ver cómo llegaron las órdenes a evangelizar. Aquí vemos el mapa, llegan los franciscanos, después se ven a los agustinos, y aquí esta foto de cerca de la laguna de Xochiapan, donde estaba un pueblo, San Andrés de Tehuama, que desapareció misteriosamente. Empiezan a nacer las haciendas y los ranchos de la hacienda de Tenango. El eje, el centro, la base del hacendado era Tenango, la hacienda Santa Clara Montefalco y la hacienda de Tenango. Eran los dos grandes haciendas. Todas las demás, la de Totonilco, la de San Ignacio, los ranchos de Tepehuama, Ixtlilco, los ranchos de Santa Cruz,
de Quebrantadero, todos esos ranchos eran de Tlalayo, eran pues pequeños, no eran dependían de los otros, de las dos grandes haciendas. Ahí es donde estaba el centro de mando de Santa Clara, Motepalco y Tenasco. Entonces, ya también recapitulando, pues cuando las haciendas empezaron a crecer poco a poco, fue como una plantita que fue creciendo hasta que ya a mediados del siglo XVIII, José Antonio Sabidegoitia, pues ya dijo, no, pues de aquí soy, y agarró más tierras, y litigó contra todos los pueblos. Esto pasó 50 años antes de la lucha de independencia, entonces, digamos que fue uno de los antecedentes más fuertes, la lucha por la tierra y ni vivían aquí, estos hacendados, pues vivían en Europa. Y que los ricos nomás aquí tenían sus posesiones y sus encargados, pero vivían en Europa, si acaso llegaban a la Ciudad de México, y si acaso muy remotamente venían a visitar sus propiedades, pero ellos eran ricos, o sea, no, como los ricos de ahora, no viven en los pueblos ni en las regiones donde están sus propiedades, sino viven en... Imaginemos un rico de actual, como Carlos Slim. Él, por ejemplo, no vive en donde están algunas de sus riquezas, sino él vive pues, en los lugares lujosos, así. Así también estos van a vivir en Cancún, en México, en los mejores lugares, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Así eran los ricos de antes también. Entonces, destruyeron las mojoneras, los pobladores cuando llegaron los insurgentes, y estuvieron a punto de linchar al cura de Tlacahualoya, Miguel González de Aguirre Soto, porque no se unió a la lucha de la independencia, aun cuando sus feligreses le pedían abiertamente que se sumara a la lucha de independencia. Él dijo no se unió, y no intentó ni siquiera escapar. Según él dice que no intentó escapar porque él dijo, no, yo aquí me quedo, de aquí soy. ¿Y por qué mandó una carta a su superior diciendo, yo no me voy de acá? No se fue, quedó atrapado en zona rebelde, y al final pues logró comprobar que efectivamente no se involucró con los rebeldes, y los rebeldes le respetaron su vida, de hecho, y por eso se fue a otro pueblo. Por ejemplo, aquí dice que ya para 1817 andaba en Tenango Tepopula, cura propio y juez eclesiástico de Tenango Tepopula, pero antes de Tenango Tepopula era cura de otro Tenango, de Tenango, Santana Tenango, Atacoloya y de Juchiapa. Pero sí, se decidieron las mojoneras y las cercas. En esa lucha por la independencia, y como vemos, se unieron curas de la región. Esos son algunos nada más. Mariano Matamoros y Mariano Antonio de Tapia. Mariano Matamoros de Jantetelco, Mariano Antonio de Tapia de Chauta de Tapia. Este es Miguel Hidalgo, dibujado por Claudio Linati en 1828. Y este es Morelos, José María Morelos. Pues practicaron las campanas cuando querían echar al cura porque no se quería suponer la independencia. Y bueno, y también aquí mencionamos que cerca de Agua Bendita había una pirámide porque era un lugar sagrado para los prehispánicos y porque ahí nace el agua, por aquí en las cercanías. Entonces, sí. Pero bueno, eso lo veremos después. Aquí nos mantuvimos hasta la independencia de México. Entonces nos vemos en la próxima, donde vamos a retomar el tema de la historia de la región limítrofe sur Morelos-Puebla, después de la lucha de la independencia de México.